Al momento de estar grabando este programa, el peso mexicano está cotizando en 20.81 pesos por dólar. Ya las bolsas que empezaron bien en la mañana ya le dieron la vuelta. Fíjese nada más, estoy viendo que el S&P 500, el S&P 500, menos 2.61. Pues puro rojo, qué barbaridad. Apple otro 6%, ya qué barbaridad lo que ha perdido de capitalización de mercado. Yo creo que ya de andar en más de $1 billón lo que ha perdido en acción, en el valor accionario esta empresa. En fin, puro rojo. Y se estaba sentando Valeria Moy, nuestra colaboradora, y le dije, oye, ¿por qué se dio la vuelta? Y me dices, es que ya anunciaron. Aranceles. A ver, hola Valeria. Hola, ¿cómo estás, Leo? Yo bien, sí, pues ya sí que queda, ¿no? 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 A ver, cuéntanos. Es impresionante. Bueno, pues ya habíamos visto en esta guerra arancelaria que China había dicho, nosotros, si a nosotros nos ponen este arancel de 34, nosotros ponemos pues otro, ¿no? Igualito, igualito, y así nos la llevamos, ¿no? Que más por cierto ya tenían el 60. Ya, ¿no? Entonces esto se va construyendo y se va sumando. Y entonces el presidente Trump ya dijo, bueno, pues perfecto, si China nos pone a productos estadounidenses aranceles, nosotros ponemos otro adicional. Y esto lleva el arancel total que van a enfrentar los productos chinos que entren a Estados Unidos a 104%. O sea, incluyendo estas cosas que se llaman celulares. Todas las partecitas que conforman esto y que conforman Bueno, y esto lo hacen en China. Bueno, y es que además pensamos mucho en los teléfonos. Los teléfonos me parecen un extraordinario ejemplo porque son un bien complejo, con muchas partes en su cadena de producción muy integrados. Pero tú piensa en cualquier supermercado estadounidense. No pienses en el teléfono. Piensa en cualquier supermercado estadounidense y piensa que estás pasando por el pasillo de juguetes, por el pasillo de electrónicos, por el pasillo de electrodomésticos. Tú imagínate cómo va a ser esa repercusión en precios de los aranceles, en precios, ¿y quién lo va a pagar? Pues al final del día, el consumidor estadounidense, en mayor o menor medida, pero el consumidor estadounidense. Entonces, claro, las bolsas están reaccionando frente a este incremento en precios que esperan y la consecuente disminución en producción de todas estas empresas que están cotizando y de todas estas empresas que tienen mercados relacionados y, en consecuencia, pues ya podemos hablar de empleo y pérdidas en muchísimos más sentidos. ¿Por qué es importante la caída en las bolsas? Y te lo pregunto porque Trump quiere solucionar un déficit comercial que es alrededor de $1 billón al año, ¿no? Billón en castellano es un millón de millones. 1 trillion, como le dicen allá en inglés, ¿no? Pero estos 4 días, jueves, viernes, lunes y martes, yo creo que la bolsa ya lleva acumulado una pérdida de valor de mercado de más de 10 billones. Así es. Y para ponerlo en contexto, la economía mexicana vale 1.7. Exacto. O sea, nada más para que nos demos cuenta. Toda la economía mexicana, no la bolsa, la bolsa mexicana es de risa. La economía mexicana, si pudiéramos ponerle un valor o un precio a la economía, 1.7 billones de dólares. En efecto, millones de millones, como los usamos en español. ¿Por qué es importante la caída en las bolsas? La caída en las bolsas, yo creo que nos está marcando. No siempre es tan importante la caída en las bolsas como en este momento. ¿Por qué es tan importante en este momento? Porque las empresas que cotizan en las bolsas, porque además no es en una bolsa. Estamos viendo esto que sucede en todas las bolsas, en todo el mundo. Sí, correcto. Entonces, lo que nos está marcando es una clarísima señal de viene una recesión y esto es una crisis autoinfligida. Esta, al final del día, es una decisión de una persona que va a ocasionar una recesión, una pérdida de mercado para todos de forma generalizada, y eso puede volverse gravísimo, porque entonces puede empezar una espiral descendiente donde empieza a haber, por ejemplo, llamadas de margen, que ya ha habido llamadas de margen. Llamadas de margen a la gente, hay que decirles gente que se endeuda para comprar acciones, y de repente baja la acción y el banco dice, espérame tantito, a mí me pagas y vendemos ahorita las acciones para pagarme. Y pon más colateral, ¿no? O sea, ¿quieres seguir invirtiendo? Bueno, pon más colateral, pon tu casa, pon lo que tú puedas para estar aquí más o menos todos protegidos. Pero entonces, con estas llamadas de margen, si los activos empiezan a valer menos, las llamadas de margen
van a empezar a ser insuficientes. Sí. Y en ese momento generas una espiral de la cual es muy difícil salir, y más que difícil salir, es muy costoso salir. Sí hay una destrucción de valor muy impresionante. Yo creo que lo que estamos viendo en estos días en las bolsas de valores se refiere justo a lo que están leyendo de una posible recesión. Ya ahorita, quizás de una recesión que no hemos visto en los números, pero que ya está sucediendo. Seguramente viste la declaración de Larry Fink, sí, que es que ya estamos en una recesión. Es el CEO, el director general de BlackRock, que habla con todo BlackRock son los fondos, compran acciones, bonos, etcétera. Financian proyectos de inversión gigantescos para todas las economías. Y él dice, de lo que yo he escuchado de los principales directores generales, CEOs de las empresas, ya estamos en recesión. Es que ese es justo el tema. Aquí nos la podemos pasar debatiendo si la recesión técnica, si no, si 2 trimestres o no. Sí. Pero al final del día, si nos quedamos en esa definición súper acotada, nunca vamos a saber que estamos en una recesión. Exacto. Vamos a saber que estuvimos en una recesión, porque los datos los tiene siempre con rezago. Sí. Lo que están diciendo los principales operadores de fondos, desde luego uno de ellos Larry Fink, y otros grandes operadores de bancos, instituciones financieras es: no nos esperemos, ya estamos en una recesión. A lo mejor no tenemos en este momento los datos del PIB, los datos de empleo que lo comprueben, pero ya estamos viviendo una recesión porque prácticamente todos los proyectos de inversión están pausados, porque las líneas de producción están detenidas, porque se empiezan a renegociar contratos, y eso pues no son más que variables adelantadas de una recesión que luego se confirmará con los datos. Pero fíjate, otra de las cosas importantes de la caída de las bolsas, Valeria, es, por ejemplo, Apple dijo: voy a invertir $500 mil millones en una fábrica en Estados Unidos, que lo ha cacareado Donald Trump enorme. Pero si la acción de Apple baja, pues ya no va a tener los recursos, no va a conseguir el financiamiento para ese $500 millón que iba a invertir. La acción de Apple, solo la acción de Apple en estos 4 días ha perdido alrededor del 20% de su valor. Tú imagínate que en 4 días, en 3 días, se borre la quinta parte de tu riqueza, del valor de tu empresa. Sí. Eso evidentemente disminuye tu potencial de crecimiento. Correcto. Entonces, esos planes de inversión ya no son los planes de inversión que puedan tener hoy esas empresas, no son los que tenían hace una semana. Porque la incertidumbre que se ha metido no al mercado financiero, sino a la economía global, es tal que los planes que hayan tenido la semana pasada antes del anuncio van a tener que ser revisitados. Claro, además, en el tema de las caídas de las bolsas en Estados Unidos, la gente que tiene pensiones, sus 401k, ¿no? Que puede ver diario el saldo y que invierten en acciones, pues está viendo que su pensión se está haciendo Tú imagínate que estás a punto de jubilarte, a punto del retiro, y te toca el mes que entra, el año que entra. Estás viendo cómo se ha perdido el valor de tu cuenta de ahorros que has ahorrado toda tu vida y que mes tras mes vas aportando y que está invertido en grandes fondos de inversión. Todo esto muy bien, y de repente te toca la edad de jubilación. Y en estos 4 días disminuye el valor de tu fondo, de tus ahorros, 10%. Ponle tú que no el 20%, 10%. ¿Va a reaccionar Donald Trump frente a esta caída de las bolsas? Yo creo que en este momento no. O sea, es que es durísimo. O sea, la caída de las bolsas en Estados Unidos sí tiene un efecto en las empresas, en los consumidores, en todos. O sea, sí. Por supuesto. Es la columna vertebral, digamos, del capitalismo de Estados Unidos, los mercados de valores. Justo estaba escuchando declaraciones que decían: ay, pero hay muy poca gente que tiene invertido su dinero. No es cierto. No es cierto, porque no estamos pensando únicamente de, yo, una persona en lo individual, tiene acciones de una empresa. En Estados Unidos, todos los pensionados, las grandes asociaciones de pensiones están invertidos en las bolsas de valores, y esta pérdida de valor, por supuesto, que repercute en una pérdida en el poder adquisitivo de millones de personas. ¿Se va a detener Trump? En este momento no creo. ¿No crees? Creo que está ya demasiado envalentonado. Creo que está viendo las cosas como una estrategia de negociación. Creo que se está quedando solo en la conversación.
Hay quien dice por ahí que ni siquiera acepta, ya obviamente, cosa que no me sorprende, diferendos en opinión, que no acepta que alguien le diga, oye, yo pienso distinto, que es valida o no lo que se dice públicamente y lo que se dice en privado. Entonces nadie está dispuesto a salir públicamente a decir algo porque el presidente de Estados Unidos puede tener una reacción virulenta en el ámbito privado. Entonces hay mucho miedo del sector empresarial, hay mucho miedo de estos asesores, ya no sé si es la palabra correcta, de Trump, de decirle, hey, detente, porque esto que está sucediendo no nos va a traer nada bueno a nadie, y que se está quedando solo en términos de escuchar lo que puede traer esto. Porque además, si estamos hablando de recesión, hay de recesiones a recesiones. Si siguen con esto, esto puede llegar a, como en los años 30, cuando pusieron una ley proteccionista en Estados Unidos. La Smoot-Hawley. A una de... Oye, en estos 3 días... A una depresión, que ya es una caída, es una caída de más del 20%. Una caída de más del 20% y sostenida en el tiempo, ¿no? 20% de la economía de Estados Unidos, ahora, imagínate. Pensemos eso. que en 3 días, Leo, se perdió en valor de mercado de las bolsas estadounidenses más de lo que se perdió en todo marzo de 2020, para no irnos a la Gran Depresión de 2020, cuando estaba entrando el COVID. En este momento de muchísimo temor y el global, confinamiento, ¿no? El confinamiento, ahí sí se paró muchísimo. la economía bueno, de en todo lo que se perdió en el mes, en marzo, en COVID, ya se perdió. Bueno, pues creo que nos estaremos viendo mucho. Para fortuna de este programa. Vamos a ver a Valeria. Escribe en El Universal, ahí la puede ver los miércoles. Los martes. Los martes hoy. Exactamente, hoy. Sí. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Gracias, Leo. Y hacemos una pausa. Regreso con Santiago Corcuera para analizar la decisión de la ONU de activar un procedimiento por las desapariciones forzadas en México.